Hola amigos de Clave Bursátil, bienvenidos a una nueva edición de Cita con el Especialista. Hoy estoy muy contento de comentarles que me encuentro con Diego Ferro. ¿Cómo andás, Diego? Hola Martín, bien, bien. Primeros fríos acá en Estados Unidos. Estamos al revés con la temporada, claro, con las estaciones, porque Diego está en Connecticut, en Estados Unidos, y yo estoy en Buenos Aires, Argentina. Nos conectamos para tener un diálogo en el marco de lo que es Cita con el Especialista. Es este ciclo en el cual estamos hablando con personas profesionales, con personas de carreras muy importantes en la industria financiera. Diego, te cuento que yo soy un inversor que represento una comunidad de inversores particulares, autogestionados, que tenemos otros trabajos, otros oficios, pero nos gusta participar del mercado de manera activa, y por eso quiero decir que nosotros administramos nuestras propias inversiones, nuestros propios trades, hacemos nuestro propio research, nos compartimos entre todos la información, pero lo más difícil para nosotros, y por lo cual estamos acá para hablar con vos, es sacar las conclusiones. La información la tenemos, más tarde nos llega por ahí a los que tienen los servicios más elegantes de información, la reciben primero y después tal vez nosotros la recibiremos un poco en diferido, pero lo que venimos a buscar acá, más que la información, son las conclusiones, en este caso tuyas como un profesional de una gran carrera en Wall Street, ¿no? Me comentaba Diego que él estuvo trabajando a lo largo de 30 años, ya que vive en Estados Unidos, en empresas como Lehman, Morgan Stanley, Goldman Sachs, en Greylock, y actualmente él es fundador del fondo M2M Capital. ¿Es así, Diego? Sí, es así. Y realmente me fascina todo lo que son los mercados, así que es un placer poder hablar de lo que quieran hablar. Bueno, muchas gracias. Entonces, estamos en la misma sintonía. Vos allá en Estados Unidos, nosotros acá. En Clave Bursátil participan inversores de todo el país. Entonces, para ir metiéndonos en esta entrevista, en este contenido, te pregunto, ¿vos tenés una especialidad dentro de tu oficio, de tu profesión en los mercados? Especialidad. A mí siempre, desde mi summer job fue en un grupo de equities de Lehman, y después de hacer equities tomé algunos cursos de fixed income en el MBA en el segundo año, y a partir de ahí siempre me interesó más fixed income y derivados, ¿no?, que la parte de equities, más que nada por una cuestión de certeza de los cash flows, por una cuestión de poder hacer evaluaciones o sea, uno puede analizar el riesgo que hay de default, ¿no? Obviamente, o sea, certeza desde ese punto de vista, pero los equities siempre dan una sensación de optimismo cuasi irracional, ¿no? O sea, porque en el fondo ganar plata depende de que alguien crea que lo que vos compraste vale más en el futuro, que no está mal, pero digamos que como evaluación es más un acto de fe que de evaluación. Pero supongo que podemos discutir eso más adelante. Así que, digamos que a lo largo de mi carrera, fixed income, derivados, trading, o sea, algo de equities, algunas inversiones privadas, pero sinceramente, sobre todo después del 2018, veo que una buena parte de lo que es invertir me parece que es mucho más interesante todo lo que es referido a liquidez y a contexto macro, y la influencia que el contexto macro tiene en los mercados micros, si querés verlo, ¿no? Que hasta cierto punto las ganancias se producen por comprar el producto acertado en estos mercados, ¿no? O sea, y se están viendo, ya sea cripto o Tesla o ahora Bed Bath & Beyond en estos últimos días. Pero digamos que a mí me parece que si uno no mira las razones por las cuales eso puede llegar a estar pasando, puedes perder una buena parte de la película. Vi muchos mercados, tradeé, hice mercados, market maker de muchos mercados, sobre todo renta fija, pero miro todo, y monedas. Así que esa es la historia. En los mercados todo está conectado, ¿no? Y nosotros, como inversores particulares, muchas veces tenemos la impresión de que la renta fija, digamos los bonos, que están mucho más pegados a la macroeconomía tal vez, o cercanos en los drivers, también son en sí mismo un driver muy importante para las acciones, para los equity. Así que entiendo que
bueno, una persona que tiene un gran entendimiento de lo que es renta fija en el mundo, monedas y demás, también va a tener una gran comprensión de lo que pase en el mundo de las acciones, independientemente del factor de la emoción del mercado, que es un poco lo que vos describías, ¿no? Esta cuestión emocional de las acciones. Y tal vez lo que te voy a preguntar primero en esta charla tiene que ver más con las acciones, pero entiendo que vos, al ser un experto de renta fija y estar tantos años en los mercados, seguramente vas a tener una opinión formada sobre el S&P 500, ¿no? Sí. Bueno, digamos que es parte del contexto macro, así que... Bueno, en este ciclo lo que estamos haciendo es charlar con un chart, con un gráfico frente a nosotros, no para hacer análisis técnico, sino para tener un soporte visual primero y alguna referencia de qué estamos hablando. Bueno, el gráfico es un elemento cuantitativo que nos sirve como para mirarle la cara al mercado, o al menos un aspecto de él, mientras estamos charlando de él, ¿no? Para que no sea tan abstracto. Y acá tenemos algunas referencias escritas sobre el chart que nos permiten orientarnos también dónde estamos. Estamos viendo el S&P 500 desde la baja de la subprime en el año 2009, con ese piso que hizo en marzo del 2009, y después arrancó una suba, un bull market de la mano de la política monetaria, el quantitative easing, en todas sus versiones, con todas sus idas y vueltas, pero algo que parece que todavía no se fue, más de 10 años después, de una u otra manera, con uno u otro formato, sigue esa política monetaria, ¿no? Con distintos chairmans en la Fed, pero se ha mantenido, digamos, de esta base, ¿no? de este tipo de política llevado adelante por la Reserva Federal, y tenemos ahí algunos eventos que nos van a servir para referenciarnos, ¿no? Entonces, en este contexto, y dado que justamente ayer de la grabación de esta entrevista hemos tenido el anuncio de Jerome Powell acerca de el tapering y la llegada de lo que sería la política monetaria de la post-pandemia. Entonces, me gustaría empezar preguntándote, ¿te parece que el timing con el cual la Reserva Federal anunció, todavía no lo implementó, pero lo anunció y lo estaría a punto de implementar este mes, el tapering, es adecuado? ¿Crees que le va a salir bien o que le puede salir el tiro por la culata y producir una gripe en el S&P 500? Mira, te voy a ser sincero. Me parece que realmente debería producir una gripe en el S&P 500, pero no creo que quiera producirla. O sea, es una pregunta que realmente estuve mirando mucho últimamente, y sobre todo por algo de research institucional que estuve mirando durante la pandemia. No creo que... Vos ves esto, ¿no? Pero vos sabés cuál era el market cap de las acciones de Estados Unidos en el 2010. Eran 17 trillones de dólares, ¿no? Ahora es 48. Con lo cual, entre el punto que vos ves un poquito después de subprime y ahora, hay 30 trillones de dólares más que se agregaron. Y uno dice, ¿de dónde surgió 30 trillones de dólares? ¿No? Porque, o sea, una de las cosas que uno a veces se olvida es que, porque está emocionalmente comprometido con la suba del mercado en general, es que evidentemente hay un proceso que no es necesariamente de zero sum. O sea, para que el mercado suba en agregado, la plata tiene que venir de algún lado, ¿no? O sea, la gente vende renta fija o vende la casa para comprar acciones, o recibe un sueldo y en vez de comprar, invierte y compra algo, ¿no? Pero siempre hay una transferencia. Pero cuando uno se pone a mirar cuando hay números de este tamaño, decís, 30 trillones de dólares, ¿de dónde salen? Y cuando uno mira esto, no pasaba tanto al principio de la subprime, pero tenés también 2 trillones de dólares en cripto, y tenés varios trillones de dólares más en el real estate market en Estados Unidos. Y de vuelta, ¿de dónde sale toda esa plata? Y algo que no veo muy discutido y está medio como enterrado en el research es cuál es el incremento del tamaño del balance de los bancos centrales desde el 2008, 2009 hasta ahora. Y cuando ves esa información, el balance de los bancos centrales aumentó unos 25 trillones de dólares.
Y esto no tiene nada que ver con levantar la tasa. ¿Okay? Esto es todo lo que uno puede llamar desde la crisis de subprime quantitative easing. ¿Okay? Y que en parte se produjo porque está lo que se llama el zero boundary. No, en Europa lo pudieron hacer, pero en Estados Unidos no, bajar la tasa por debajo de cero. Entonces estamos viendo una situación que me parece que excede la pregunta tuya, pero ¿qué es la política monetaria hoy? ¿Y qué hace la Fed para realmente afectar los agregados monetarios, ¿no? y afectar la economía? Y cuando lo ves así, en Estados Unidos realmente hay inflación. Y te lo digo, hay una situación bastante rara. Nunca, y hace 30 años vivo acá, nunca vi tantos carteles ofreciendo trabajo en prácticamente todos los negocios. Con lo cual, anecdóticamente, más allá de lo que yo veo, con gente dueña de negocios minoristas, los precios que les llegan con aumentos de 20, 30, 40%, 100%. Evidentemente hay un proceso de quiebre de lo que es la cadena productiva, ¿no? de distribución. Con lo cual, no digo que la inflación sea de ese nivel, pero que evidentemente hay presión inflacionaria en Estados Unidos es notable. Entonces la Fed ayer dice, no, vamos a empezar a hacer las cosas como si realmente en un momento en el cual la inflación está alta, la economía está alta, los mercados están volando, no estuvieran todavía, no te diría con el pedal a fondo, pero están con las tasas muy cerca de cero y encima siguen comprando, porque tapering es empezar a bajar, o sea, no es que dijeron se acaba, ¿no? Y ni siquiera empezaron a decir cuándo van a disminuir su balance. Desde el punto de vista inversor, es espectacular. El único tema es que cuando escucho gente hablando que, o sea, un nuevo paradigma y que Tesla tiene que valer 1 trillón, 2 trillones, empezamos a hablar en temas, o sea, yo veo dos cosas distintas. Está la buena inversión relativa, y uno puede decir, es mejor tener Tesla que Amazon, o Tesla que Walmart, o General Electric que, no sé, Binance. ¿Okay? Y esa es una cuestión absolutamente válida. La segunda es cuánto tiene que valer todo esto, que realmente depende más que nada de cuál es la riqueza de un país y de dónde viene la plata. Entonces, yo me gustaría saber qué pasa cuando el balance de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y todas esas entidades, en vez de ser 30 trillones de dólares, ¿no? O 20 y pico de trillones de dólares, pase a ser lo que eran antes en circunstancias normales, porque evidentemente en algún momento uno dice, la economía ya no necesita toda esta ayuda. Porque además, cuando lo miro, digo, toda esta ayuda que fue para la economía, porque en teoría todas estas medidas fueron para la economía, ¿a quién ayudó? ¿A la economía o ayudó a los mercados? Y se pone un tema interesante que yo creo que, o sea, va a exceder obviamente esta charla y se va a discutir a lo largo de los años, yo creo, más a nivel académico. ¿Todo el tema de quantitative easing realmente ayudó tanto a la economía o la ayudó marginalmente y efectivamente lo que hizo fue subir a los mercados y a través de los mercados un efecto riqueza e hizo que la economía estuviera un poquito mejor, pero no de la manera anterior, que la Fed lo único que hacía era bajar un poco las tasas, la gente tomaba más prestado, las empresas producían más, subía la economía y con eso se manejaba. Así que me parece que estoy excediendo la respuesta. Yo lo que te digo es que evidentemente me parece que esto tendría que haber empezado mucho antes. Me parece que lo que está haciendo la Fed es un experimento que lo único que está haciendo es subir al mercado, que no me parece mal desde un punto de vista inversor. O sea, cuando vos ves la discusión que hay acá en Estados Unidos acerca de inequalidad, la principal razón de inequalidad es una cuestión de lo que está pasando en el mercado, que hasta cierto punto, desde mi punto de vista, está fundamentalmente creado por la Fed y el ECB. Y con eso paro porque asumo que tendrás preguntas, ¿no? Bueno, en cierta manera entiendo que hay una postura entre muchos inversores que
lo que señalan es algo que lo ato con lo que pasa en Argentina también. En Argentina las autoridades, digamos, necesitan algún resultado de corto plazo por alguna coyuntura política y entonces tal vez intervienen monetariamente. En Argentina lo hacen para contener el tipo de cambio, por ejemplo, es otra cosa, pero bueno, es como que lo fuerzan al tipo de cambio de alguna manera y eso genera determinadas distorsiones. Todo lo demás es diferente, pero esa dinámica, digamos, podríamos decir de la intervención monetaria con un fin político, tal vez podríamos hacer un paralelismo entre las dos situaciones, ¿no? Y hay muchos que critican eso, digamos, porque crea un entorno ficticio, ¿no? Tanto en Argentina de tipo de cambio y en Estados Unidos crea un entorno ficticio respecto de evaluaciones de empresas y demás. Pero pareciera como que la Reserva Federal está metida en su propio laberinto y hay una salida que sería con un crash, como siempre ha pasado, pero con los grandes ciclos han terminado de esa forma, pero como que tal vez políticamente nadie quiere asumir. Bueno, que yo creo que la Federal Reserve ahora está en un problema porque en el fondo si uno mira lo que pasó después de la crisis del 2008, empezaron a hacer quantitative easing, en algún momento empezaron a subir las tasas y habían dicho, bueno, una vez que suban las tasas vamos a empezar a reducir nuestro balance y volver a la normalidad. Pero nunca empezaron a reducir el balance, todo lo que lo iban a reducir. Y llegó la pandemia con tasas bajas, con lo cual tuvieron que incrementar el balance un montón más. Y encima, en este momento, yo creo que la gran diferencia que hay entre ahora y la crisis del 2008-2010 es que los gobiernos estuvieron mucho más activos en el tema fiscal, con lo cual es mucho más razonable, pusieron plata en el bolsillo de la gente que haya inflación. Antes, en el fondo, lo que hacía la Reserva Federal era crear reservas y darle plata a los bancos, y los bancos las prestaban a sus inversores, y en el fondo al crear balance, se transformaba no al bolsillo de la gente y yendo a comprar más, no sé, televisores. Terminó yendo a los inversores institucionales cambiando los portafolios, yendo a portafolios cada vez más de riesgo, ¿no? Porque los inversores institucionales tenían un montón de bonos del Tesoro. Entonces la Fed empezó a comprar todos los bonos del Tesoro. Entonces, ¿qué hacían? Compraban bonos corporativos. La Fed empezó a comprar algunos bonos corporativos y en Europa también. Entonces, ¿qué hizo la inversión institucional? Terminó yendo a comprar equities. O sea, es una cuestión lógica, porque ahora casi todos los bonos de Estados Unidos los tiene la Fed, los que no tiene China. Entonces, el experimento de imprimir plata, como se ve, sí hubo algo de impresión de plata acá, que es distinto a lo que pasa en la Argentina, pero en el fondo fue crear reservas, y acá hasta cierto punto durante las crisis aumenta la demanda de dinero, no cae, con lo cual mucha gente dijo que iba a haber hiperinflación y nunca la hubo. Y a lo que voy que sí, o sea, en la Argentina también hacen adelantos transitorios, le dan la plata al gobierno, pero nadie quiere esos pesos, ¿no? O sea, vendría a ser lo mismo de un punto de vista técnico que pasa allá, pero evidentemente la gran diferencia es que la gente sigue demandando dólares y esos dólares se usan para comprar activos de riesgo en general. La gran pregunta es, si la Reserva Federal primero deja de comprar los dólares, después tiene un montón de dólares que los va a vender en el mercado. Las inversiones institucionales, no estoy hablando de los inversores minoristas, ¿qué van a hacer? ¿Van a no comprarlos, entonces las tasas suben un montón? ¿O van a de vuelta decir, ok, en vez de estar comprando todos esos activos de riesgo, voy a desandar el camino que se creó? Y esa es la gran pregunta. Ahora bien, lo que dijo Powell ayer fue, mira, vamos primero a dejar de comprar. Después vamos a empezar a subir las tasas y después vamos a hablar de cómo desarmar nuestro balance. Con lo cual, hasta cierto punto, lo que digo es que si fuera solamente una cuestión de subir un poco las tasas, veo que cambiaría un poco la perspectiva. Sí, el mercado podría bajar un poco, ¿ok? Como tradicionalmente pasa. El único tema que veo es que cuando uno ve un montón de evaluaciones, el mercado subió mucho y hay varios trillones de dólares. Yo creo que el riesgo más grande es si realmente de pronto todo ese balance que se creó se empieza a desarmar. Porque ahí sí, porque no me parece que sean ficticios. Cuando uno ve este chart, uno podría decir es una burbuja. Para mí el concepto de burbuja es algo completamente arbitrario. Esto no es arbitrario. Si alguien introduce 30 trillones de dólares en el mercado, que pase esto es absolutamente lógico. Y hasta que no lo saquen, probablemente siga.
¿ok? Con suba, baja, pero realmente ignorar que todos los bancos centrales crearon 30 trillones de dólares no me parece sano. No es una crítica al mercado, es una cuestión de que mejor tenerlo en cuenta, porque si en algún momento uno se entera que de pronto lo van a empezar a sacar, probablemente esa curva baje. Nunca me sentí cómodo con la sensación de, ¿viste? Los bears que dicen, no, se va a hacer todo pelota. Y no, porque en el fondo, a largo plazo, como decía Keynes, están todos muertos. Realmente la cuestión es el trade entre hoy y mañana y pasado, es más a corto plazo. Yo lo que digo es que el contexto de lo que está pasando es absolutamente manufacturado. Y tomar ventaja de eso me parece espectacular. El tema es que si no te das cuenta que en el fondo hay algo muy inusual pasando, es peligroso. Te propongo que tengamos una mirada más granular de lo que estamos hablando y yo a este chart que muestra desde el máximo que hubo previo a la subprime, caída y recuperación, el S&P lleva 232% de rendimiento. Entonces, sí, de suba. Yo le voy a agregar la comparativa con el mismo esquema, ¿no? Con un eje de porcentual. Le voy a agregar un sector que viene siendo el Messi de los sectores desde que empezó ese campeonato en el 2009, y estoy hablando de las tecnológicas, ¿no? Cuando yo agrego un ETF de tecnológicas, el XLK, por uno de los más populares, fíjate la diferencia. Si bien hay correlación, digamos, en el movimiento, la diferencia tiene una performance de 553% a hoy, muy superior al S&P, que igualmente el S&P tiene tecnológicas como las principales de su equipo, ponderando más fuerte, pero vemos que este ETF tiene una performance mucho más importante, algo del doble que el S&P. Entonces te pregunto, en este contexto de lo que estamos hablando, ¿vos cuán influidas ves estas cotizaciones tan altas y superiores al índice en las tecnológicas y, digamos, cuán bullish sos respecto de ellas? Mira, claramente cuando uno ve acciones que tienen PIs muy altos, implícitamente lo que representan es que tienen una duración mucho más larga, ¿no? O sea, por decir, necesitas mucho más tiempo para recuperar tu cash flow a través de los dividendos, si es que alguna vez te van a pagar alguno, ¿no? Que en el fondo a corto plazo es irrelevante porque hay más gente entrando a comprar. Si uno cree que las tasas van a subir, debería afectar más a activos de larga duración que a los que no. Todo es una cuestión de contexto. En la medida que siga entrando plata al mercado, es lógico que pase eso. Entonces la pregunta es, ¿va a haber más liquidez, más plata dando vueltas o menos? Porque la cuestión que voy a seguir haciendo hincapié, la relación esa que uno puede ver de tecnología y uno puede decir, realmente lo que pasó en tecnología en los últimos 10, 15 años es impresionante, hay un montón de empresas que son mucho más efectivas y encima pasó la pandemia, con lo cual es lógico que outperforme el S&P. Y hasta ahí estamos todos de vuelta de acuerdo, pero la pregunta inicial es, ¿cuál es el crecimiento base? O sea, ¿cuánto viento de cola, de liquidez y de plata hay dando vueltas? Entonces, cuando uno ve el asset allocation de empresas como Goldman, Morgan Stanley, está todo el mundo diciendo que para los próximos años ven que para tener oportunidades de alfa va a ser mucho más difícil comprando índices que eligiendo las empresas correctas. Y no que no puedas ganar plata, pero vas a tener que elegir las empresas correctas. Y en general todo el mundo dice que para lo que viene, value debería ser mucho mejor inversión que growth. Porque lo que viene, estás partiendo de evaluaciones altas objetivamente y estás diciendo que en teoría la Fed va a poner menos liquidez. Y podemos definir cuánta menos. Yo creo que está poniendo marginalmente menos, con lo cual de ahí que no creo que afecte tanto a la inflación, porque no está haciendo todo lo que debería hacer. Si hiciera lo que debería hacer, causaría un problema serio en los mercados y no creo que la Fed tenga ganas de hacerlo, aunque quizá debería, porque no creo que afecte la economía. O sea, porque lo que quiero decir con esto es que
si mi tesis es correcta, la Fed hizo todo esto y la economía no pasó nada. Uno puede decir que no cayó, podría haber caído mucho más, pero no es que hizo tanto. Con lo cual, de vuelta, agregó un montón de liquidez a los mercados. Entonces, ¿cuánto va a sacar? Yo creo que va a ser un poquito, con lo cual se va a afectar un poco. Igual, a partir de este punto, la lógica sería que, dado el punto inicial, y si van a sacar liquidez, cuanto más duración tenga tu portafolio de equities, menos retorno esperado debería tener. Ahora bien, si en vez de tener el ETF genérico, agregás una empresa que de pronto descubrió una nueva tecnología, o sea, ya estaba mirando unas cosas muy interesantes que están pasando, o sea, están pasando muchas cosas interesantes, pero digamos que eso implica que una acción se puede ir de 1 a 10, pero no que todo el sector, porque ahí va a ser alguien que vende, no sé, Amazon para comprar esa acción. Y ahí es donde yo creo que va a haber más oportunidades a futuro, porque lo que sí estoy bastante convencido que la plata fácil, regalada de liquidez, a menos que haya otra crisis, no creo que siga. Si la sacan es otra historia, pero por lo menos no van a agregar más. Entonces va a ser más difícil ganar plata, si quieres verlo fácil. Bueno, eso es una definición clarísima, digamos, en el contexto de crisis en el cual la Reserva Federal tuvo que implementar la política de hiperliquidez. Bueno, ese viento de cola era cualquier barquito que uno ponía en el agua y iba a ir para adelante. Pero ahora que parece que, bueno, justamente ayer, antes de grabar esta entrevista, Powell anunció cierto punto de inflexión en la política monetaria, pensaríamos que, bueno, a medida que se vaya consumando esa inflexión hacia otro tipo de política monetaria, ese viento de cola debería empezar a menguar y, claro, solo va a funcionar el barquito que tenga una buena vela y un buen motor, no simplemente por estar apoyado en el agua. Exactamente. Pero te digo, digamos que análisis que uno lee, dado lo que está pasando en inflación en Estados Unidos y en el mercado en general, debería estar disminuyendo liquidez ahora. Y te das cuenta que está tratando de manejar todo con una parsimonia, que si realmente causa un problema así, políticamente le dirían, no, ¿cómo estás causando eso? La economía, la pandemia, o sea, probablemente el problema de inflación en Estados Unidos se ponga peor. Y ahí no sé qué va a hacer, porque si uno ve a los memoriosos o que leyeron en las épocas de Paul Volcker, que subió la tasa porque había inflación al 16%, no me imagino un Paul Volcker ahora. Está todo demasiado politizado. Así que desde ese punto de vista no estoy tan negativo, pero no porque no debería pasar, sino porque no creo que pase. Lo podemos unir con lo que comentábamos al principio de esta pregunta, en el cual vemos que en un país, en Estados Unidos en este caso, pero parece que pasa en muchos países también, por el contexto político y las necesidades, digamos, de políticas, se implementa determinada política monetaria que puede llevar, de hecho lleva a distintas distorsiones. Y agarrándonos de ese eje, de lo que es la política en sí misma, la política nacional, influenciando la política monetaria, voy a sacar a las tecnológicas de pantalla, siempre dejando igualmente el S&P como una referencia, y voy a comparar un país donde la política influye a la política monetaria y la política monetaria influye al mercado y a otras cosas más. Pongo en pantalla un gráfico que parece alienígena, pero es el Merval en dólares. Surge de una fórmula, no existe, ¿no? O sea, obviamente como tal, pero surge de una fórmula dividiendo el Merval por el contado con liqui implícito en el ADR de Galicia. Y entonces, poniendo un poco de contexto, nosotros en el mercado argentino parece que todavía estamos viviendo un episodio que empezó a principios del 2018, cuando el Merval en dólares llegó a ese máximo, cuando todo parecía que venía bien en el gobierno de Macri, había ganado las elecciones de medio término con una performance muy buena e inusual, digamos, para lo que suelen ser los ciclos políticos en Argentina. Había un gran entusiasmo, se consideraba Argentina como el mejor trade de emergentes de ese momento,
Pero bueno, por un montón de cosas que fueron pasando, y podemos citar cosas locales como, bueno, el gobierno en ese momento no pudo pasar la reforma que necesitaba, tuvo las toneladas de piedras en el Congreso tratando de tocar un poquito la fórmula jubilatoria, y un montón de cuestiones que empezaron a producir serias dudas sobre ese futuro tan promisorio que imaginaba el mercado, que se expresaba a través de los precios de los activos argentinos. Y de repente un día, y yo creo que tal vez en la opinión pública se le puso como referencia esa conferencia de prensa en la que aparecían juntos ministro de Economía, presidente del Banco Central, jefe de gabinete, que tenía una reputación como de intervenir mucho las cosas, y se le puso como esa referencia a el comienzo de la explosión de la burbuja de los activos argentinos, a lo que nosotros le llamamos el pasaron cosas, ¿no? Porque así fue como lo definió Macri a todo ese combo de situaciones. Pero nosotros que estamos en el mercado sabemos que en ese momento hubo un intento de subas de tasa en Estados Unidos, una Fed que se puso hawkish, y se produjo un flight to quality en todos lados, donde se hizo pelota la lira turca, Brasil, todo. Y bueno, Argentina, siendo el activo tal vez, o el mercado de más riesgo de todos esos que acabo de nombrar, obviamente que todos huyeron despavoridos. Entonces, esta introducción te la hago como para poner sobre la mesa la correlación que existe entre el apetito por el riesgo en los mercados internacionales, en Wall Street en particular. Argentina seguramente considerado desde ese punto de vista como uno de los mercados de más riesgo que uno podría encontrar en el mundo, en términos de bonos y de acciones. Y te hago preguntas dentro de esto. Actualmente, en términos de apetito por el riesgo en Wall Street, ¿dónde estamos parados en vistas del mercado argentino, ¿no? Porque independientemente de si en Argentina, no sé, arreglamos con el fondo, ponele que pasa el mejor escenario local. No sé si va a pasar, pero ponele, te tiro. Arreglamos con el fondo, inesperadamente, ya estaba todo cocinado y no lo sabíamos. Nos dan todo lo que Argentina pidió, le sacan la sobretasa por haberse pasado del plazo y del monto de las cuotas, no sé, viste, le amplían los años, todo espectacular. Georgieva sigue al frente del FMI, el gobierno pierde las elecciones y al otro día aparece dándose la mano con la oposición. Te pinto el paraíso de drivers locales de Argentina, está bien. Ponele que nos sacamos 10, para poner un ejercicio teórico. Mundialmente, en Wall Street, ¿cómo estamos en términos de apetito por el riesgo? Porque va a depender de eso también, ¿no? Si se puede generar un trade en Argentina, deberían darse las dos condiciones. ¿Vos cómo ves en ese sentido Wall Street? ¿Dónde está? ¿Tiene hambre de riesgo como para comer Argentina, que es un plato complicado, o no? Mira, volviendo un poco al tema inicial, tu descripción me parece que fue muy correcta, pero discrepo que el problema necesariamente haya empezado con la Fed tratando de ser hawkish y que realmente afectó activos de riesgo, porque cuando uno mira realmente lo que pasó, los únicos dos activos de riesgo que fueron afectados principalmente fueron Turquía y Argentina. El resto hubo algo de simpatía y bajaron un poco los mercados, pero los mercados se recuperaron. Los únicos que hicieron pelota fueron Turquía y Argentina, y Turquía siguió muddling through y Argentina, bueno, se conoce la historia. Y yo creo que el tema fue un poco más sutil a nivel global y tuvo que ver con flujos de dólares y que Estados Unidos empezó a absorber más dólares. Y yo creo que pudo haber tenido mucho más que ver con el cambio impositivo que se produjo en Estados Unidos. Y uno eso lo puede mirar en un índice que para mí me parece que es muy interesante. El problema es que es muy aburrido y se mueve poco, pero cuando se mueve, generalmente algo pasa, que es la diferencia entre el LIBOR y OIS, y ahí voló. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay mucho dólar demandando por empresas y hedging, porque necesitas comprar dólares contra euro o contra otra moneda, y el spread entre overnight funding y one month unsecure empieza a volar, porque hay mucha demanda. Y yo creo que en ese momento dijeron, hay demanda de dólares. Entonces, ¿quién necesita dólares? ¿Cuáles son economías que necesitan dólares? Negative current account. ¿Cuáles son los dos países? Argentina y Turquía. Y ahí Argentina no estaba preparada para eso, porque encima justo tuvo el tema de la sequía, necesitaba más dólares de los que necesitó el año anterior, y fue muy manejado porque yo creo que todavía seguían pensando que subían la tasa 100 basis points y lo iban a controlar, y realmente fue muy mala suerte y mal manejado. Desde entonces,
nada se hizo bien, y en ese sentido, públicamente me han hecho entrevistas en Argentina bastantes durante el periodo. Yo estaba negativo en las elecciones, me pareció pésima el proceso de reestructuración, me pareció pésimo el acuerdo que se llegó, más allá de que estaba todo el mundo aplaudiendo. Me sorprendió muy poco que bajara el mercado después de eso. Los acuerdos, cuando estás en un default, funcionan en general, no porque logras el acuerdo y después todo lo demás se ajusta al acuerdo. Es porque tenés un plan, generalmente ese plan ya está acordado con el Fondo Monetario, entonces tenés un plan y en ese plan salen los números que lógicamente te permiten pagar algo y hacer la negociación basado en los números que salen del plan. Acá se llegó a un plan en la Argentina respecto a ver, ok, yo no quiero pagar nada por los próximos 3 años y firmo cualquier cosa y los inversores quisieron firmar cualquier cosa y después cuando las cosas salieron mal, está todo el mundo diciendo, ¿cómo salieron mal? ¿Cómo es que Argentina no tuvo un plan después de eso cuando el momento de pedir un plan es antes de firmar? Y el hecho de que no involucraran al Fondo Monetario cuando le debe 50.000 millones de dólares era ok, o sea, no es relevante en tu capacidad de pago cómo le pagas al fondo, o sea, todo fue mal hecho. Entonces, cuando uno ve el gráfico que mandás, durante el gobierno de Macri, el optimismo permitió vender un montón de riesgo argentino afuera. Y toda la caída que ves es gente saliendo de Argentina, argentinos y sobre todo extranjeros, al momento que tenés ahora que Argentina tiene una función marginal en los portafolios, pero te diría que no necesariamente más chica de lo que debería ser. Por eso muchas veces cuando sube un poco la gente sigue vendiendo. Argentina tiene un serio problema técnico desde ese punto de vista, porque no hay para nada demanda adicional de riesgo argentino y desde hace rato en el margen hay venta de riesgo argentino. ¿Por qué? Porque la gente todavía tiene más riesgo argentino del que quiere tener. Lo que vos me estás planteando, si sale todo bien, quizá permitiría generar algo más de riesgo argentino. Y si bien los mercados emergentes no están tan populares, yo creo que es probable que le vaya mejor a los mercados emergentes que a Estados Unidos en los próximos 3 o 4 años. ¿Ok? Todo depende del contexto macro de que no haya una crisis, pero de un punto de vista de evaluación y de crecimiento esperado de las economías, yo creo que el rebote que probablemente pase en los mercados emergentes, sobre todo cuando pase la pandemia, hace que sea más fácil ser más optimista. Y desde ese punto de vista, yo creo que va a haber plata disponible. Pero esa plata, a menos que cambie algo de la narrativa en la Argentina, no va a ir a la Argentina. Porque de la manera que yo lo vengo definiendo es la siguiente. Yo, si tengo que ir a un comité de inversores afuera de Estados Unidos y tengo que decir por qué quiero comprar acciones en Nigeria o en Ghana o en Egipto, puedo hacer una tesis de inversión y me puedo equivocar. Pero la gente me va a mirar y decir, la tesis de inversión me gusta, no me gusta, invertimos o no invertimos. Con Argentina, si yo quiero hacer una tesis de inversión de Argentina y voy y la presento, me van a decir, o sea, ¿de dónde sacaste esta información? ¿Cómo sabes que va a ser cierta? El problema que hay ahora es que no hay ni siquiera una idea remota de cuál es la visión de lo que tiene que ser Argentina de acá 2, 3 años. Y encima después pasan cosas que no pasan, ¿no? Realmente a mí lo que me llamó más la atención de la reunión con Mansur y Guzmán, hace 2 semanas, 3 semanas que estuve ahí, no fue lo que dijeron, que era debatible y uno puede decir puede ser más lógico o menos lógico. Era la sensación de la extremada irrelevancia, porque iban a volver a la Argentina y era muy difícil que lo pudieran hacer. Con lo cual, no sé si te estoy respondiendo a la pregunta. O sea, el problema no me parece de medidas económicas, me parece de liderazgo. Porque si vos tenés a alguien que por más que tome las medidas equivocadas,
sea una persona que uno cree que por lo menos las va a implementar, a ese momento uno puede hacer un business plan o una presentación y decir, mira, estas medidas van a ser malas, el mercado va a bajar 20%, pero una vez que baje 20%, Argentina es barata. Ahora, al no haber plan, es imposible decir si Argentina está barata o está cara. Lo que no quiere decir que, desde mi punto de vista, si compras ahora, probablemente ganes plata eventualmente. A nivel de portafolio institucional que suba a corto plazo, hasta que no haya una idea de a dónde está yendo Argentina, va a ser muy difícil el cambio. Creo que sí respondiste, pero me das el pie para preguntarte algunas cosas más. Me parece que, primero sobre lo del pasado, que te planteé yo, lo que pasó en el 2018, y creo que lo podríamos decir de esta manera. Es como que lo del 2018 de la Fed poniéndose hawkish no fue un vendaval, fue una lluvia normal en el mercado que al chanchito de la casa de piedra no le pasó nada, al chanchito de la casa de madera no le pasó nada, por ahí una pequeña gotera, al chanchito de casa de cartón, que era Turquía, le voló el cartón, pero Argentina no tenía casa, era un chanchito homeless que estaba ahí, digamos, y lo reventó. Bien, entonces eso lo puedo sintetizar diciendo que la influencia del factor externo, del flight to quality, ese momento de la Fed hawkish, no es la principal causa ni cerca del pasaron cosas en Argentina, sino que es autogenerado, digamos, es de responsabilidad local, y lo otro fue un condimento más de eso, ¿no? Entonces, si ahora lo traemos al presente, que es lo que yo te decía, haciendo un paralelismo entre el pasado y el presente, en el presente, de nuevo, el factor local, a ver si ese chanchito va a ser una casa o va a seguir siendo homeless, sigue siendo infinitamente más importante para ver si queremos riesgos argentinos, los inversores en el mundo, o no. No tanto, digamos, el apetito de riesgo internacional, que te lo voy a preguntar ahora después, pero entonces me pareció extremadamente interesante y oportuno lo que dijiste respecto de Guzmán y Mansur. Y ya que es muy reciente eso que acabas de contar de esa reunión, te pregunto, si es que vos lo podés decir. ¿Guzmán y Mansur tenían un plan de una casa para el chanchito? Porque Guzmán públicamente siempre dice que el presupuesto es el plan, la inflación que pone en el presupuesto ya se sabe que es como la mitad de la que va a haber por lo menos, pero había un plano de una casa, no una casa, pero un plano, no, el chanchito va a dejar de ser homeless, este es el plano de la casa y estos son los materiales, bueno, por más que había eso o seguía siendo un no, ¿para qué queremos una casa? Vivir de afuera más lindo, hay sol, no sé, como esa especie de... Ya, eso va implícitamente a lo que dije. La visión de Guzmán es, en vez de hablar, mi plan se demuestra con un presupuesto. Y nuestro compromiso está con el presupuesto, porque es a lo que estamos de acuerdo. Y Mansur dice, y obviamente nosotros tenemos el poder político, porque somos el peronismo y estamos todos alineados, con lo cual vamos a asegurarnos que el presupuesto se cumpla. Mi sensación es la siguiente: si Mansur fuera el presidente y tuviera el poder, y Martín Guzmán fuera una persona empoderada para hacer lo que quiere hacer, el presupuesto sería creíble. Entonces uno puede debatir si realmente uno está de acuerdo con ese presupuesto o no, y qué implica el presupuesto, y qué implica el presupuesto del otro lado. Pero vos mismo lo estás diciendo. El presupuesto dice 30% de inflación y la inflación es 50%. Voy a gastar 4% del producto de más, pero después gasto 3% porque quiero ahorrar algo de plata. Parte del argumento es que van a bajar los anticipos del Tesoro porque realmente vamos a tener, en vez de 3% de déficit a financiar por emisión, es 1.5%, porque vamos a conseguir 2% del PBI en el mercado. Y vos decís, bárbaro, cuando lo hagas avísame y estamos todo bien, pero... Y ahí va al problema que te digo, que ni Mansur es el presidente, ni Guzmán es una persona que, por más que diga que el presupuesto es lo que es, tenga el más mínimo poder para cumplirlo. Entonces, hace que todo sea increíble. Así que plan a largo plazo, yo le puedo aceptar que el presupuesto refleje un plan, porque obviamente tiene bastante información acerca de dónde está yendo. El problema es que el presupuesto es ridículo, o sea, no tiene ninguna lógica pensar que el presupuesto se cumpla, y menos el año que viene, y menos después de elecciones. O sea, y de ahí va el problema de Argentina, porque no es la discusión de que es un mal presupuesto. La discusión es que es un presupuesto que todo el mundo sabe que los números son ficticios.
Y ahí va el problema estructural de que en Brasil, con todos los problemas de Bolsonaro, uno puede decir la política es buena o es mala. Perú tiene elecciones, gana Castillo y está toda la historia si va a la izquierda o no, pero es el presidente, cambio de política, uno puede decir, ok, sí, esto me gusta, esto no me gusta, vendo, compro, dónde están los precios o no. En Argentina, vos decís, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿A dónde va a estar el dólar? Y alguien va a tener razón. El dólar oficial terminará a 150, a 300, la inflación, ¿qué será? 30, 50, 80. ¿Cómo podés seriamente ir a decirle a alguien, no, comprá? A menos que le digas, que en algunos casos pasa, mira, comprá y ponela en un cajón y a los 3 años vas a estar contento. El problema que tiene Argentina es que antes eso podía funcionar argumento con alguna gente, sobre todo, viste, family offices que dicen que voy a poner el 1% acá. El tema es que ahora lo hacen con Bitcoin o con cripto. ¿Okay? ¿Para qué te vas a poner un problema con eso? Y no digo que me parezca una buena inversión, pero es el mismo concepto. ¿Okay? Y sí, pongo unos pesos acá y, viste, capaz que me entero y de pronto... El problema de Argentina es extremadamente serio. Yo creo que va a empezar a cambiar en algún momento del año que viene, cuando haya más idea de cuál es el plan del gobierno para enfrentar las elecciones del 2023. Porque en el momento que haya un plan del gobierno para enfrentar el 2023, si es que lo hay, la gente va a poder decir, ok, esto va a ser de acá al 2023 y el 2023 en teoría es buena noticia porque tenés una elección. Así que en algún momento del año que viene, Argentina probablemente vaya a ser una buena compra. El único tema es que anticipar esa buena compra hoy no me queda claro porque es difícil saber cuán mal las cosas se van a poner antes de esa buena compra. Y la buena compra va a empezar en el momento que empieces a pensar en las elecciones, que en algún momento va a pasar, sobre todo si por lo menos ya tenés una idea de cuál es el peor caso antes de las elecciones. Que yo creo que para primer quarter, segundo, a mediados del año que viene, ya va a haber una idea de los desastres que puede hacer este gobierno antes de las elecciones. Y cuanto más desastres hagan, más va a haber cambio en las elecciones. Y ahí sí gente va a empezar a comprar como lo hizo en el 2014. Pero si uno mira el 2014, que es el punto de referencia más grande, los fondos de distrés de Estados Unidos empezaron a comprar Argentina. ¿Pero por qué? Porque estaba la sensación de que iba a haber elecciones, porque Argentina estaba barata y porque había sensación de que Cristina tenía una política que era mala, pero que le iba a mantener más o menos, con lo cual no iba a ser el país no iba a explotar. Ahora estamos en una situación en la cual va a explotar, no va a explotar, va a haber una crisis de cambio, no va a haber hiperinflación o no, qué pasa con las LELIQs. Si no se resuelven esas preguntas, es muy difícil mirar más allá a las elecciones. Pero te doy vuelta, yo creo que en algún momento va a valer la pena hacerlo. Y por eso hay que estar atento y siguiendo las cosas. Y los de afuera lo van a hacer, porque cuando vean las elecciones van a decir, sí, probablemente gane Larreta o Manes, o Vidal o quien sea, o Milei, porque esta gente pierda y está todo bien. La cuestión es que si por lo menos hubiera liderazgo ahora, si el presupuesto funcionara, por más malo que fuera, la gente puede decir, ok, sí, la inflación va a ser 30 y pico, el dólar esto, y sí, y el año que viene tenés elecciones, con lo cual sí, Argentina está barata. Pero el problema es que no hay nada creíble respecto a la política argentina y menos ahora ante las elecciones. No sé si eso responde un poco a la idea. En esa reunión, como para poner el plano que llevaron Mansur y Guzmán, en primer lugar, ustedes pensaron, bueno, pero vos ni siquiera sos el arquitecto, así que tu plano capaz que ni lo vamos a usar. Y encima tu plano es poco consistente porque usa parámetros que no se cumplen. Entonces ahí tenemos un doble problema por el cual no podemos creer en ese... el plano en papel higiénico y está lloviendo. Exacto. Claro, sí. O sea, bien, bueno, pero lo que me pregunto, y en base por algunas versiones también, es que tal vez si Mansur fuera el candidato del oficialismo para las presidenciales, tal vez podríamos decir, bueno, por ahí ese plano que trajo aquella vez, finalmente sí traten de llevarlo adelante, ¿no? Tal vez ese driver podría funcionar. Sí, coincido, pero eso va al tema de tener una certeza respecto a las elecciones, de cuál es el peor caso en los próximos años, el próximo año y medio. Cuando veo la situación de Argentina, me parecería difícil
que no sea lo lógico para el gobierno tratar de hacer un ajuste macroeconómico lo antes posible, para ver si de pronto eso los ayuda antes de las elecciones al año que viene. Pero entiendo que todos los gobiernos tratan de postergar esa decisión, pero cuanto más la posterguen, o lo haces ahora o lo postergás hasta después de las elecciones, con lo cual la bomba le explota al gobierno que entra. Es lo que generalmente lo que hizo Cristina, por ejemplo. Pero no creo que la puedan postergar hasta el próximo gobierno, con lo cual, evidentemente, hacerlo de acá a fin de año es mejor que hacerlo en el primer trimestre y mejor que hacerlo en el segundo trimestre, y cuanto después lo hagas, peor es. Pero es muy difícil pensar en precios relativos de activos para comprar hasta que no haya una idea de qué tipo de ajuste macroeconómico hay que hacer. Argentina sigue gastando más de lo que puede. Todo el mundo dice que no se puede gastar menos porque la gente sale a las calles. Entonces, evidentemente hay un problema serio, porque no hay quien financie esa diferencia. Y si se financia con inflación, las cosas van a terminar mal. El tema hasta cierto punto es bastante sencillo, pero no me parece que sea económico. El tema es esencialmente social y político. Y se ve que, en una situación en la cual el presidente está visiblemente desgastado y nadie sabe quién tiene el poder, porque, en teoría lo tiene Cristina, pero tampoco lo tiene, nadie, está todo dividido. Es muy entendible que no se tomen decisiones y que no haya plan. Como muchas cosas, cuando uno le saca el aspecto emocional, tiene cierta lógica lo que está pasando. ¿Y por qué está como está? ¿Y por qué no baja ni sube? Porque ya encontró un equilibrio. ¿Puede bajar más? Sí, puede. No debería, porque está barato. Argentina está barata, pero todavía están los portafolios. Si aparecen más malas noticias, probablemente la gente venda. Lo que pasa es que me parece que estos niveles, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, yo creo que estos niveles es más probable que suba que baja, pero necesitas un poco de ayuda. Y la ayuda pasa menos por tener buenas noticias que por tener noticias consistentes, ¿ok? De forma tal, porque la buena noticia es que el año que viene, que en el 2023 tenés elecciones. Esa noticia es excelente, ¿ok? Lo que pasa es que tenés que de alguna manera llegar ahí con una mediana idea de qué va a pasar en el medio. Bueno, hemos visto que Cristina siempre tiene una estrategia de timing, de tratar de separar los ajustes macroeconómicos lo máximo posible de la elección, y en ese sentido, el primer día después de una elección es el día más lejano de otra elección. Así que probablemente no debamos esperar tanto para ver si hace algo o no. Ojalá. El problema es que no me queda claro. Para una persona tan hábil políticamente, no tiene muy buen gusto seleccionando sus líderes intelectuales, ¿no? Y si realmente sigue las ideas de Feletti y Kicillof, probablemente sea un ajuste macroeconómico malo, pero por lo menos prefiero un ajuste macroeconómico malo que en una nada de ajuste. Va a mi punto. Por lo menos eso te permite decir, ok, este es el downside y este es el upside. Que es lo que como inversores supongo que hacen ustedes, ¿ok? Pongo esto, ¿cuánto puedo perder? Esto, pero puedo ganar esto. Es asimétrico, compro. Bien, bueno, para ir metiéndonos en el final de esta charla, hacer un poco de zoom out, y ya que comparamos a Argentina con el S&P, me gustaría ver un poco a nivel regional, pero no me refiero a regional geográficamente, sino al tipo de mercado. Por eso voy a sacar a Argentina y le voy a agregar el EWZ, Brasil, a esta relación, y fíjate qué elocuente que la diferencia está 70% abajo contra un S&P que está 230. Recién habíamos visto Argentina, está un 40 abajo más o menos. Estamos tomándolo arbitrariamente desde la subprime. O sea, podríamos agarrar desde el inicio de los mercados si quisiéramos, u otro lapso de tiempo, pero tomando eso como el nacimiento de esta era macroeconómica en Estados Unidos en particular y en el mundo desarrollado, tenemos este rendimiento tan negativo. Respecto de, pongo Brasil pensando en emergentes, podría pensar también en China, ¿no? Y en Argentina, los inversores a través de los CDRs somos muy seguidores de empresas de Brasil y empresas de China. Brasil pienso en Bradesco, pienso en Vale, en Itaú, en China pienso en JD, Baidu, Alibaba, y todo ese tipo son a veces los CDRs con más volumen de operación en Argentina. Y por eso te pregunto. Sí. Vos dijiste hace un rato que veías mejores probabilidades en el futuro para emergentes, y quería ir a ese punto.
¿Cómo ves a Emergentes en los próximos años en este contexto de los mercados? Ya te digo, me parece que están empezando de un nivel de evaluación mucho más atractivo. Hasta cierto punto, eso siempre es bueno. El segundo tema que veo es que parte de lo que afecta a la evaluación es esta percepción de que los mercados emergentes están sorprendentemente creciendo menos que el mercado desarrollado, porque los mercados desarrollados pueden hacer muchas más medidas proactivas fiscales para impulsar la economía. Pero esas medidas pasaron, ¿ok? O sea, que la discusión que hay de Estados Unidos de esta inflación, para mí es equivocada, pero está basada en el hecho que se ve que la economía ya está empezando a crecer menos. Y mucha gente a nivel institucional mira crecimiento relativo de un lugar a otro como para ponerte optimista. Y de vuelta, para mí a partir del año que viene es probable ver que los mercados emergentes como concepto global empiecen a crecer más que el mundo desarrollado. ¿Okay? Porque lo hacían antes. Pasó la crisis, sobre todo una pandemia que afectó a todos, y cuando uno ve el precio de los commodities, debería realmente ayudar mucho más. Que Brasil esté ahí, como está lo que está pasando en commodities, es bastante extraño. Cuando vos me decís los dos, China o Brasil, lo interesante de Brasil, para mí, es que si vos vas a retrotraer ese gráfico antes de cuando empezó Lula, parecería mucho más. ¿Ves lo que quiero decir? Sí, era una topadora. Ok. Entonces, el timing en los mercados influye mucho. Y parece muy fácil mirar a Biden así, pero si vos vieras las acciones de Estados Unidos en los 60 y después lo que pasó en los 70, por eso el contexto macro siempre ayuda. No podés olvidarte del contexto macro. Tener la idea de macro de donde creas que está pasando y después ponete a buscar qué es lo mejor dado esa visión, pero olvidarte de eso, porque Brasil el problema que tiene es que en los últimos años te está todavía limpiándose, hasta cierto punto como pasó Japón, que en los 80 era la economía que más valía en todo el mundo. Y todavía hasta cierto punto está purgándose de ese exceso de evaluación. Si vos comprás algo caro, te va a tomar un montón de tiempo salir de eso, hasta que de vuelta está objetivamente barato. Brasil, para mí, representa algo ahora barato, porque en los últimos 10 años no cumplió, pero hasta cierto punto los últimos 10 años no fue solamente Brasil. Brasil estaba limpiando todos los excesos anteriores, como hasta cierto punto Argentina está limpiando todos los excesos de Macri. ¿Okay? Cuando vos ponías que subió mucho, y tenés que llegar a un momento en el cual la gente ya se sacó todo ese exceso de Brasil, y ahora decís, bueno, sí, ¿está tan mal? No. Brasil yo creo que debería ir bien. Lo que pasa es que evidentemente las noticias con Bolsonaro asustan y todo. Hay una cuestión, si querés verlo, reputacional, yo creo, en Estados Unidos, de que hasta que no ver qué pasa con Bolsonaro y todo, hay cierta reticencia a ir a Brasil de vuelta. Pero sinceramente me parece, o sea, de una cuestión de lógica, Brasil me parece un buen lugar. ¿Okay? Sobre todo con el real a 5.60, el real está barato, las tasas están demasiado altas en Brasil, o sea, tenés un banco central que está actuando de una manera inflacionaria con credibilidad, con lo cual yo lo veo a Brasil, no que vaya a subir en la próxima semana, pero realmente me parece una mejor apuesta. China es un tema mucho más complejo e interesante. Yo creo que dadas las valoraciones actuales, también China está más barata. El problema con China es que hay todo un juego geopolítico con Estados Unidos serio. Yo creo que además en el caso de China, China está en su proceso interior de cambiar la estructura de la economía de inversión para exportación a consumo interno. Y eso va a generar ruido. Y yo creo que en China, hasta cierto punto, va a ser importante mirarlo más como uno mira a Estados Unidos, que yo creo que quizá en los próximos años tiene más futuro mirar a lo que se llama consumer staples que a technology, ¿no? O sea, lo que la gente consume, los negocios que le venden al consumidor más que la tecnología. Yo creo que en China lo que quiere hacer el gobierno es transformarse en una economía ya, si querés verlo, más desarrollada,
y desde ese punto de vista no sacarle plata a los consumidores locales para invertir y para exportar, sino hacer lo opuesto, tratar de limpiar la economía, o sea, cosas que tienen costos. Entonces no sé si vas a seguir con las tasas de crecimiento que tenías, y hay mucha de la percepción de China como buen lugar de inversión basado en esos parámetros anteriores. El current account enorme, la tasa de crecimiento que tenías. Me parece que los cambios que está haciendo son razonables, pero hasta cierto punto quizá vaya a tomar cierto tiempo al inversor internacional darse cuenta que son los cambios necesarios dado cómo está la economía china en este momento, y eso hace que los ganadores en China pasen a ser otros, y hay que cambiar un poco de mentalidad de cómo uno ve China. Y esto más allá de cómo siga todo el tema geopolítico con Taiwán, con Estados Unidos y toda la historia. Pero lo que está pasando en China va a generar ruido, pero no me parece que sea ilógico. O sea, que uno de pronto dice que el sector de propiedad está afectado, el sector de educación a distancia, el sector tecnológico de private data, están limpiando un montón de cosas. Y es difícil no verlo como bueno, pero eso hace que como tesis de inversión tengas que realmente tener una visión clara de a dónde está yendo China para poder hacer las cosas bien. No sé si eso te responde. Sí, mucha claridad es justamente lo que venimos a buscar a esta entrevista, digamos, conclusiones formadas en base a tu larga experiencia, expertise en esta materia y bueno, toda la información que, como te dije al principio, nosotros la encontramos también esa información. Yo acá en Clave Bursátil me dedico a ir buscando información por todos lados, estoy todo el día con los auriculares escuchando y después les cuento a todos los que no tienen el tiempo, que se dedican a otros trabajos y demás, todo lo que estuve escuchando para que ellos, siempre les digo, formen sus propias conclusiones, todos tengamos nuestras conclusiones y hagamos inversiones que reflejen el futuro que nosotros creemos más probable en base a esa información. Y acá pudimos tener tus conclusiones, que son muy esclarecedoras y seguramente un gran aporte para lo que es el quehacer de todos nosotros los inversores autogestionados en Argentina y otros países en los que también nos siguen. Y bueno, para terminar esta entrevista te quería pedir un consejo, una recomendación de parte de una persona profesional que está del lado del escritorio tal vez de los institucionales, de lo que nosotros llamamos las manos grandes, hacia todos nosotros los inversores autogestionados. Siempre me pareció un tema complicado el tema de dar consejos, porque, o sea, cuando lo miro a nivel teórico, no sé, veo los mercados como un sistema, si querés verlo, complejo y que realmente tiene causas muy diversas y es la convergencia de un montón de factores y casi todas las explicaciones del mercado es la narrativa que uno crea a través de lo que pasa. No es una explicación de lo que pasa, ¿no? Es como la historia. Uno después lo mira para atrás y decís, qué lógico. Pero cuando está pasando... con lo cual, yo creo que el tema más que nada importante y sobre todo ahora es no creer que realmente estamos en un sistema distinto y que las cosas son nuevas y que de pronto lo que estamos viendo es porque hay un nuevo paradigma. Y no porque no necesariamente sea cierto, pero de última los mercados funcionan basados en la naturaleza humana y la naturaleza humana no cambia tanto. Lo que cambia es la cantidad de información que tenés y todo, y las sensaciones de pasiones y de emociones es lo que realmente genera un montón de estos movimientos que se canalizan a través de la nueva información. Y de ahí que pasa que mirar un poco lo que está pasando en el mundo y tratar de entender lo que pasa en el mundo en general, yo creo que va a evitar dolores de cabeza en los próximos años porque va a haber un montón de políticas raras. Y yo creo que todavía no está entendido las consecuencias de las políticas raras. Y es muy fácil, como inversor, el attribution bias es brutal, ¿no? Cuando te va bien, sos un genio. Cuando te va mal, es la culpa de otro. Y yo creo que vos ves cualquier mercado en los últimos años y sos un genio en general, menos si invertiste en Argentina. Pero en cualquier cosa que invertiste, sos un genio. Y nunca en la historia hubo tantos genios. Entonces, evidentemente, la cuestión es tratar de entender los drivers de tu performance y ser un crítico de eso y darse cuenta de lo que uno sabe y lo que uno no sabe. Y si uno no sabe y tuvo suerte, reconocer que uno no sabe y tuvo suerte y tratando de entender lo que está pasando y lo que puede hacer
que las cosas se den. Porque para mí una de las cosas que fue más notable en Wall Street es que si vos ganás plata con una idea estúpida, nadie te hace preguntas. Vos perdés plata con una idea genial y te cuestionan todo y te echan. Con lo cual, la irracionalidad no es una cuestión individual, sino es a nivel institucional, ¿no? O sea, para mí lo importante es tener gente que tome las decisiones correctas. Después el mercado sube o baja, es independiente, pero si tomás decisiones correctas consistentemente, te va bien. Y la cuestión es poder evaluar si tomás decisiones correctas consistentemente. Ganar plata no quiere decir tomar decisiones correctas, cuando tenés un contexto externo. O sea, en muchos casos sí. Así que self-awareness, conocerse bien, conócete a ti mismo, te diría. Excelente. Bueno, lo cerraste muy bien y así te quiero agradecer por este tiempo extremadamente valioso que nos brindaste, pero te aseguro que va a generar un valor mucho más grande, puesto, digamos, en los oídos de todos los inversores particulares que están viendo este ciclo, Cita con el Especialista en el canal de Clave Bursátil. Y bueno, agradecerte de corazón, de parte mía, de nuestro grupo y de todos los inversores que habitualmente se reúnen con nosotros acá en nuestro canal. Muy interesante. Muchas gracias, Diego, y bueno, obviamente que estamos a disposición tuya para lo que podamos ayudarte en el futuro. Seguimos en contacto. Chao. Adiós.